Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi gente? Hoy es viernes 8 de la noche y se inicia su programa Pantalla TV. Hoy viernes, el cuerpo lo sabe, el bolsillo también lo sabe, el estómago también lo sabe, pero viene el viernes al fin, como decía un amigo mío. Gracias a Dios que viernes. Muchas informaciones. Hoy queremos hacer un programa lo más ligero posible debido a que ya es la apertura del fin de semana y la gente tiende por lo menos a relajarse un poco y a tratar de olvidarse de toda esta noticia muchas veces que no son agradables para nada. Pero nada, aquí estamos en su programa, iniciando. Recordándole al inicio también suscribirse a nuestro canal, darle like a la campanita y compartirlo. Iniciamos con el revuelo de que la gobernadora de Nueva York, del estado de Nueva York, Kathy Hochul, va para República Dominicana. Va para República Dominicana y mucha gente, pues, cuando ve la información a través de los medios, de los distintos medios, pues se pregunta a qué obedece ese viaje, porque ella es demócrata y quien gobierna son los republicanos. Bueno, siempre hemos dicho de la importancia de la comunidad dominicana, siempre hemos hablado en este programa, desde esta trinchera, siempre hemos estado hablando de la importancia que tiene nuestra comunidad en la ciudad de Nueva York, en la zona triestatal. Y fruto de esa importancia es que el recién electo alcalde, Zoria Mandani, pues agradeció públicamente el respaldo recibido de manera contundente y decidido hacia su candidatura y que parte de ese triunfo arrollador de Mandani, la comunidad dominicana jugó un papel estelarísimo, como lo jugó con Eric Adams. Y recuerden que Eric Adams, en agradecimiento, visitó en 2 ocasiones a la República Dominicana. Entonces, la gobernadora de Nueva York, consciente de la fuerza de la comunidad, de la importancia en términos electoral de la comunidad, pues es, es políticamente razonable e inteligente la decisión de irse a dar un viajecito a República Dominicana y visitar al presidente Abinader, que naturalmente será visitada con los honores del lugar. También se dice en la información que estará por mi ciudad, la ciudad de Santiago. Cuando esa mujer llegue allí se va a poner loca cuando ella vea todos esos santiagueros bacanos que hay, que hay por allá. Y como se presume que ella será la candidata a la reelección de los demócratas, pues es parte ya de lo que será ese proceso para el venidero año. Es decir, que la gobernadora estará por República Dominicana. Eso es importante. Eso es importante. A veces, también tenemos que decirlo. Hablamos de la importancia de nuestra comunidad, pero hay mucha queja de muchísimos miembros de nuestra comunidad, miembros destacadísimos de nuestra comunidad, que entienden que el relevo dirigencial en la ciudad de Nueva York no
se ha producido de manera democrática y se siente un estancamiento. Hay muchísimos muchachos, y excúsenos por el término de muchachos, sino son jóvenes dominicanos destacadísimos en la zona triestatal que se le ha hecho imposible prácticamente acceder a posiciones de relevancia en términos públicos y en términos políticos. Y las razones que muchos de nosotros alegamos es el cuello de botella que se ha formado en la dirección, sobre todo en la dirección del Partido Demócrata. Porque como ustedes sabrán, el Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York es un bastión y la mayoría de los dominicanos, inclusive muchas veces, sin detenernos a analizar en términos reales si a nosotros, los dominicanos, nos conviene o no estar simpatizando o perteneciendo al Partido Demócrata. El hecho del término Partido Demócrata, pues ese simple nombre, ese simple hecho, pues prácticamente nos aglutina a todos de manera, si se quiere, fanatizada. Y ahí están concentradas sobre todo la mayor cantidad de dominicanos. El Partido Republicano no puede exhibir esa fuerza en la ciudad de Nueva York en cuanto a la comunidad dominicana se refiere, que exhiben los demócratas. Para nosotros, y tenemos que decirlo, para nosotros, lo conveniente es que en la dirección política de los demócratas con relación a los dominicanos se produzca una apertura. Está bien, el senador es para allá y Dani Rodríguez, muy bien, fueron los pioneros, han sido los pioneros y han sido los de mayor relevancia dentro de nuestra comunidad. Y creemos que han hecho un trabajo decoroso. Eso no lo ponemos en duda. Ahora bien, es el mismo problema que le criticamos a nuestros líderes allá en la República Dominicana, a nuestros líderes políticos, a ese liderazgo de la cúpula partidaria. Es lo mismo. ¿Qué es lo que le reclamamos? Pues que den apertura a los distintos cargos, que den apertura a las distintas posiciones, a lo interno de los partidos. Porque esa es la mejor manera de cómo contribuir de manera positiva al desarrollo de la democracia. En la medida en que el cambio se produzca de manera permanente, en esa misma medida la democracia se va a robustecer y se va a desarrollar de manera plena. Es decir, que esa es nuestra posición con respecto a todo esto. Hay una noticia, mi gente, en el día de hoy, viernes, que también ha causado mucho revuelo sobre todo en la comunidad nuestra, en la diáspora nuestra aquí en la ciudad de Nueva York. Y es la información que ha dado el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, con relación a la cantidad de empleados públicos que hay en la ciudad de Nueva York. Miren, esto ha causado un impacto en el día de hoy tan grande que hemos estado escuchando a los mismos PRMistas hablar de lo asombroso que han estado ellos mismos impactados por la información. ¿Qué fue lo que dijo
el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García. Él dijo que la nómina pública, la nómina de empleados públicos en la ciudad de Nueva York, se ha incrementado en más de 100,000 empleados, más de 100,000 empleados en la ciudad de Nueva York. Pero le agregó, le puso una moñita, le agregó y dijo, la mayoría botellas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos en la ciudad de Nueva York para emplear gente? El consulado dominicano. Eso es lo que tenemos. Naturalmente, tenemos un cónsul en New Jersey, tenemos el cónsul general aquí en la ciudad de Nueva York, tenemos uno en Boston, tenemos uno, bueno, en la distinta, en los distintos estados, sobre todo de la parte oeste de Nueva York. Tenemos representación consular. Nosotros conocemos eso y podemos hablar con propiedad de eso. Bueno, ¿qué hace un cónsul? Un cónsul no te emplea, excepto el consulado general que está aquí en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Ahí hay una gran cantidad considerable de empleados. Ya esta nómina, y vamos a ser objetivos con esto, es ya esa nómina, el PLD la había súper abortado. Ya el PLD, en los 16 años de poder corrido, ya esa nómina estaba supernumeraria. E inclusive el mismo PRM, cuando era oposición y cuando el presidente Luis Abinader venía a la ciudad de Nueva York en proceso de campaña, se refería al tema de manera contundente y hablaba de la abultación de la nómina. Pues durante el cuatrenio pasado del presidente Abinader, aquí hubo mucho conato de rebelión a lo interno, porque muchísimos connotados dirigentes del PRM andaban buscando empleo, andaban buscando un espacio, porque ellos entendían que se fajaron a trabajar por ese partido y que no se le había colocado. Y había amenaza de rebelión, pero de manera constante. Naturalmente, parece que tenían una manera de cómo evitar que la sangre llegara al río y sofocaban esos conatos de incendio, los sofocaban de manera, si se quiere, adecuada. Bueno, y también muchos pues se resignaron, porque nosotros tenemos amigos que ya se resignaron a no seguir detrás de un empleo, porque no encontraron el respaldo necesario, según ellos. Pero con esta afirmación de este señor, de este precandidato, pues eso ha creado hoy por todas las redes, por todas partes, pero sobre todo, a lo interno del PRD. Eso ha creado un revuelo, mi gente.
pero un revuelo muy duro. Mi gente, hoy es el día 38 del cierre del gobierno en los Estados Unidos. Más de 800 vuelos cancelados. Estamos hablando de vuelos internos, pero el director del Departamento de Transporte en el día de hoy habló de que hoy viernes, pues empieza la reducción de los vuelos internacionales en un 4%. Y con el agravante de que ese 4% pueda llegar al inicio de la fecha del Día de Acción y Gracia, pueda llegar a un 10%. Eso es algo histórico que nunca se había visto en Estados Unidos. Eso va a crear muchísimos problemas. Recuerden que en el día de ayer le hablamos de la poca cantidad de controladores aéreos debido a este cierre. A muchos de ellos, pues no se le ha pagado su salario. Entonces, es gente que tiene familia que mantener. Y lo que han hecho es, muchos han renunciado y se han ido a buscar empleo a otro lugar, sobre todo al sector privado. Porque, ¿de qué van a vivir? Y este cierre del gobierno, pues, lo que se vislumbra y lo que se avisora es que se prolongará hasta después de la fiesta de Acción de Gracia. Es decir, que muy triste esta realidad, muy triste esta situación. En el día de ayer, esta información también que tiene que ver con los Estados Unidos, en el día de ayer se nos pasó por el tiempo reseñar la renuncia de Nancy Pelosi, la legendaria congresista demócrata que se retira de la política. Todos recordarán aquel discurso a la nación del presidente Trump. Ustedes saben que cada año pues se produce ese discurso y fue el famoso discurso aquel que cuando los presidentes pues terminan de dar su discurso, pues ese discurso se deposita en las manos de quien preside la Cámara Baja para, en términos históricos y en términos de archivo, el Congreso pues archiva ese discurso porque son parte de la memoria del Estado. Y al finalizar eso y el presidente Trump entregar el discurso, ella rompió el discurso, rompió el papel donde estaba el discurso y aquello le dio la vuelta al mundo. Eso ocurrió en el primer mandato del presidente Trump. Y ayer, cuando se conoció la renuncia de ella de la política, naturalmente, el presidente Trump, ustedes saben que no se queda callado ante nada. Y cuando la prensa, en la acostumbrada rueda de prensa diaria que él da, cuando la prensa le dijo que si tenía conocimiento de la renuncia de ella, de la política, de la actividad política, el presidente Trump reaccionó de manera como él sabe hacerlo, como nos tiene acostumbrado. Digo, es una señora muy malvada. Debió retirarse antes de la política. Esas son de las cosas que nosotros pensábamos que nunca íbamos a ver en la política norteamericana y de las cosas que se han estado dando de manera permanente. En el día de hoy, unos 250,000 venezolanos se quedan sin protección del TPS.
Wow, 250,000 venezolanos. ¿Qué es el TPS? Mi gente, el TPS es el estatus de protección temporal. Personas que no tienen la documentación legal, se creó un programa de manera administrativa. Ahí están incluidos muchos suramericanos y centroamericanos dentro de ese programa. Inclusive, creo que hay algunos caribeños también. Y este programa fue creado bajo la administración de Barack Obama. Es un buen programa. ¿Y por qué es un buen programa? Bueno, dentro de ese programa se trató sobre todo de emplearse bien a fondo en investigar el comportamiento de esa persona. Y por lo general eran personas que calificaban para entrar dentro del programa. Personas que no tenían ningún antecedente de ningún tipo en Estados Unidos, de ningún tipo. Sobre todo, esa era una de las primeras prerrogativas, era una de las primeras reglas dentro del programa. E inclusive muchísimos jóvenes estudiantes destacadísimos estaban bajo esa protección. Familia por completo, ni hablar. Entonces, parte de la retórica del presidente Trump en campaña era precisamente atacar el TPS, desbaratar el TPS. Eso fueron parte de la promesa que el presidente Trump le hizo a MAGA, al movimiento radical de derecha del Partido Republicano. Y ya en el día de hoy, más de 250,000 venezolanos quedan fuera de esa protección. Inclusive ahí en el Doral, en Miami, que es la mayor comunidad de venezolanos, ahí es donde donde es el lugar donde prácticamente ellos se concentran. Es donde vive la mayor cantidad de venezolanos en la Florida. Pues vimos en el día de hoy un reportaje donde muchos de ellos dicen que tendrán que regresar a Venezuela porque al quedarse fuera de la protección se quedan indocumentados. Y es muy penoso todo eso, es muy penoso. Y es mucho más penoso debido a la situación interna que hay allí en Venezuela. Que por eso es que nosotros abogábamos por un entendimiento y una salida distinta a ese conflicto. Porque miren lo que pasó hoy. Más de 250,000 venezolanos que ya tenían años residiendo por aquí. Miren el lío que se arma ahora. Algo que es difícil. Hay que ponerse en los zapatos de mucha de esa gente para uno poder entender la gravedad de la situación. Y precisamente hablando de esa situación de Venezuela, el Departamento de Guerra de Estados Unidos, ustedes saben que ese departamento está dirigido por Peter Hegseth. Y en el día de hoy, ellos informaron la destrucción de una nueva embarcación supuestamente asociada al narcotráfico y el asesinato de los tres tripulantes. Con la eliminación de estos tres
tripulantes. Ya van 69 las personas eliminadas en esos operativos. 69. Y nosotros seguimos sin entender todo esto. Hoy vimos en toda la prensa mundial un reportaje de una madre de uno de esos fallecidos, hablando de que su hijo, que pereció en una de esas frágiles embarcaciones, no era ningún narcotraficante. Miren, vamos a hablar brevemente sobre eso. Todos estos ataques se producen en aguas internacionales. Eso es lo que ha dicho el Departamento de Guerra conjuntamente con la Casa Blanca. Correcto. Y nosotros, quizá, y no quizá, nosotros no vamos a negar que ahí hayan traficantes de droga. Nosotros no vamos a negar eso. Ahora bien, la pregunta del millón es la siguiente. Ok, ahí hay gente que está transportando droga. Y los jefes de los carteles andan en eso. O sea, la cabecilla de los carteles. ¿Por qué? Porque vamos a hablar claro con respecto a esto. Porque esto tiene muchas interpretaciones. ¿Y por qué tiene muchísimas interpretaciones? Porque la Casa Blanca no ha sido lo suficientemente transparente. Pero el mismo cable noticiero, nosotros lo citamos, supuestamente asociada al narcotráfico, supuestamente. Entonces, si es supuestamente, estamos eliminándolo, porque el mismo cable noticioso lo que debe decir traficante, más nada. Y si son supuestos, ¿qué tenemos que hacer? Atraparlo vivo, llevarlo a un tribunal y ya entonces no son supuestos. Además de eso, hay otra cosa. Hay otra cosa. Al delincuente, ¿qué se hace? Se le mata, se le elimina. No, no. La ley del talión, entonces, si es así. ¿Y qué se hace con el delincuente? Con el criminal. Se le captura, se le juzga y se le condena. No se le elimina, no se le elimina. Pero, mucho menos cuando tú me dices que un supuesto narcotraficante. Nosotros estamos, yo no sé si es que con esta vaina de la inteligencia artificial y toda esta cuestión, a la gente se le nubló el cerebro. Está bien que estemos viendo a los foques, todo eso está bien, todo eso está bien. Pero la gente tiene que tener capacidad de razonamiento. El cerebro lo mueve la dopamina. El cerebro se mueve con dopamina. Es lo que te impulsa, es lo que te acelera. La dopamina. El cerebro registra, ¿qué es lo que registra el cerebro? Es emociones, no evidencia. El cerebro, o tú estás contento, una noticia, una información, un recuerdo te pone contento o te pone triste. Así funciona el cerebro. Y nosotros vemos noticias sucediéndose una tras otra, una tras otra. Y como que no alcanzamos a tener nuestro propio juicio de lo que vemos y de lo que escuchamos, sino que nos vamos a circunscribir a lo que escuchamos y a lo que se dictan
de esas grandes corporaciones noticiosas. Y como que no estamos nosotros analizando lo que vemos y lo que escuchamos. Está bien que la cantidad de información después de la irrupción de la inteligencia artificial es difícil que humanamente el cerebro pueda procesarla y sobre todo de manera sosegada. ¿Por qué? Porque son demasiadas informaciones a través de este aparatico. A través de este aparatico. Son tantas las informaciones que van aconteciendo, pero de manera a la velocidad de un rayo, que nuestro cerebro no procesa. Es más, muchas veces, por eso es que se ha perdido la capacidad de asombro. Ya nosotros no nos asombramos, vemos cosas dantescas y es si no escucháramos nada, porque ya no tenemos el tiempo, ya no tenemos ese sosiego, esa tranquilidad, esa paz para poder entender bien y asimilar bien y digerir bien lo que realmente estamos escuchando. Y con estas cuestiones de este combate al narcotráfico, como que, como que no está pasando nada. Y es verdad que a mí me van a venir a decir que así es que se va a combatir esa vaina, ese narcotráfico. Pero a mí me van a venir. ¿Cuándo la droga es más cara? ¿Cuándo la droga es más cara? Porque aquí no hay pendejo. Ustedes saben cuándo es que la droga es más cara. Cuando está cerca del mercado. ¿Qué cuesta un kilo de cocaína en esa selva colombiana? ¿Qué cuesta? $100, $200, ¿qué cuesta? Ahora, ¿qué cuesta un kilo ya puesto en el mercado aquí en Nueva York? Ahí es que la droga es cara. Cuando tú la acercas al mercado. Entonces, hay otra cosa. ¿Puede la sociedad norteamericana vivir sin droga? Pero es que sí puede, porque esto es oferta y demanda. Si no hubiese habido demanda, no hay oferta. Entonces, no entendemos cómo diablo, gente pensante, gente que han construido este imperio, estén desarrollando acciones como esta. Es que no lo entendemos, no lo entendemos. Y estamos de acuerdo en que el narcotráfico de alguna manera hay que combatirlo. Ahora, esta no es la manera. Mi gente, vamos a nuestra primera pausa, recordándole suscribirse a nuestro canal, darle like a la campanita y compartirlo. Regresamos en breve.
Mi gente, ya de regreso de nuestra acostumbrada y pequeña pausa, ya de regreso recordándole suscribirse a nuestro canal, darle like a la campanita y compartirlo. Hoy debimos de abrir el programa hablando del día, hoy es Día Nacional del Deporte. Nosotros que somos deportistas, que somos prácticamente una hechura de lo que es el deporte en sentido general, pues felicitamos a todo el movimiento del deporte, a todo el movimiento deportivo y siempre exhortándoles a las autoridades que entiendan que el deporte no es un lujo, que el deporte es una necesidad y que si tú quieres una sociedad sana en sentido general, la mejor medicina preventiva, el mejor antídoto para tú prevenir cualquier tipo de problema, el mejor es el deporte. Lo mejor es el deporte. Y que el deporte es una ley que esa ley hay que modificarla porque le hace falta una serie de reformas para que realmente pueda llegar a cada uno de los dominicanos de manera permanente, de manera constante. El deporte se financia, así como se financian los partidos políticos. Los partidos políticos, a través de una ley, la Junta hace erogaciones de partidas, de dinero, se le entregan. Anualmente ellos tienen estipulado una suma de dinero. Pues el deporte para nosotros, el deporte ha sido durante décadas la cenicienta de todos los ministerios del Estado. Y siempre vamos a erogar por un aumento significativo de la partida presupuestaria. Siempre el deporte, siempre los recursos han sido insuficientes. Y bastante gloria y bastante tranquilidad que le da el deporte a la República Dominicana. Recordemos, y no un presidente, varios presidentes que han dicho de manera pública que ellos quisieran que Águila y Licey jugara a diario. ¿Y por qué? Porque cuando Águila y Licey juegan, baja la presión social en República Dominicana. La gente está en pelota. Eso para que ustedes vean la trascendencia del deporte. Es decir, que hoy, Día Nacional del Deporte, esperamos que el ministro Kelvin Cruz y el presidente Luis Abinader, pues, atiendan nuestro llamado de aumentar el presupuesto del Ministerio de Deporte. Mi gente, José Luis Corripio respalda la indexación salarial propuesta por el senador Omar Fernández. Miren, esta propuesta del senador Omar Fernández, senador por el Distrito Nacional del partido Fuerza del Pueblo, esto ha causado mucho revuelo a nivel nacional. Hemos visto a Paliza pronunciándose, al ministro Paliza pronunciándose, a Yayo Lobatón, el director de aduana, y hemos visto muchísimos funcionarios y muchísimos dirigentes que se han hecho eco de esta propuesta del senador.
Miren, nos dio, diríamos, eh, algún tipo de preocupación la respuesta que le dio Paliza. ¿Por qué? Porque Paliza dice que él está de acuerdo con lo propuesto por el senador Fernández de indexar el salario de los empleados del sector trabajador. Los sectores que agrupan a los trabajadores, los sindicatos, en sentido general, también le han dado el respaldo a la propuesta. Pero lo de Paliza es que nos trajo, qué sé yo, como ser, que dice, ok, vamos a indexar los salarios de los trabajadores, pero ¿de dónde nosotros vamos a sacar ese dinero? Pero, pero peor aún, cuando él dice, ok, vamos a poner ese dinero para, para los salarios de los trabajadores. Ahora, ¿qué vamos a hacer para ese dinero que sacamos, para esa partida que vamos a sacar? ¿Cómo la recuperamos? O sea, ¿de dónde la buscamos? Nosotros este tipo de respuesta es la que nos causan preocupación. Miren, la situación nuestra en materia económica ha venido mejorando de manera sistemática. El dólar ha venido de manera lenta, pero sistemática. La tasa del dólar ha venido en aumento y ese aumento no se ha detenido. La canasta familiar naturalmente se ha disparado. Los artículos de primera necesidad están más caros. El deterioro, el deterioro del circulante, una reducción del circulante. La gente se queja en las calles que no hay dinero y la gente, hay apagones, una tanda de apagones prolongada. El fenómeno atmosférico que acaba de pasar, Melissa. Hay una serie de situaciones que han estado ocurriendo de manera continua que ha venido a empeorar el bolsillo de la gente. Entonces, cuando se hace esta propuesta, aunque se diga que la inflación se ha venido controlando y que la inflación debió de ser mayor en el último trimestre de este año, el salario de la gente se ha venido erosionando, pero de manera progresiva, se ha venido disminuyendo. Entonces, hemos visto dirigentes importantes del PRM que lejos de aplaudir esta propuesta de este joven senador, lo que han venido es a restarle importancia, a decir que es una propuesta populista, que es una propuesta demagógica. No, no lo es. Es más, que tampoco lo es. Vamos a aceptar que es populista. Vamos a aceptarlo. No lo es, no lo es, pero vamos a darle el margen de la duda. Vamos a aceptarlo, vamos a aceptarlo. Es populista. Coño, pero todos los sindicatos de manera unánime, la clase trabajadora en sentido general, aplaudido la propuesta. El pueblo en sentido general ha aplaudido la propuesta. Oh, lo que pasa es
que lo que se le va a indemnizar es un disparate, porque, miren, mi hermano, cualquier centavito extra en medio de estas circunstancias caen bien. Además, es algo que está dentro de la ley. Eso no está fuera de la ley. Es parte de la ley. Entonces, vamos a indexar eso. Lejos de estar escarbando y hablando que es oportunista, que es populista, que es demagogia. No. 2 centavos son centavos, ok, pero esos centavos le va a caer muy bien al trabajador. ¿Por qué? Porque el salario, debido al proceso inflacionario, lo que usted gana, ¿qué es lo que usted gana? Usted gana lo mismo. Cuando usted vive de un sueldo, ¿qué es lo que es un sueldo? Un sueldo a usted le van a pagar, le pagan 10 pesos. Eso es permanente, esos 10 pesos, porque ese es su salario. ¿Y qué es lo que hace la inflación? La inflación lo que hace es que esos 10 pesos, en el momento que a usted le colocaron esos 10 pesos de salario, los productos, debido a la inflación, suben. Y ya lo que usted compraba en principio con esos 10 pesos, ya no lo compra, compra menos. Los productos de primera necesidad, los productos básicos siguen aumentando, pero el salario no aumenta en esa misma proporcionalidad. Porque si el salario aumentara en la misma proporcionalidad que los artículos de primera necesidad aumentaran, o sea, que se hicieran ajustes permanentes, entonces fuera diferente. Pero todos sabemos que esa proporcionalidad no existe, es inexistente. Entonces, el senador Fernández hace la propuesta de indexar y miren con la vaina que saltan esta gente. Una cuestión que es para mejorar el salario de nuestros trabajadores. Así no se puede, mi gente. Así no se puede. Y hemos visto el escarceo en términos políticos que ha habido con eso. Y hemos visto los analistas hablando por qué este se está refiriendo al tema. Y es debido a la posición del senador. Entonces, si el senador está allá arriba con una aceptación por encima de un 50%, entonces es oportuno para muchos precandidatos empezar a contradecir la propuesta, porque te pone a competir con alguien, te pone a debatir con alguien que las encuestas lo sitúan todas por encima de un 50% de aceptación. Y eso podrá ser, qué sé yo, podrá ser posible, pero eso no tiene ninguna relevancia. Porque al final del día, la connotación política no es de esa manera que se consigue. La gravitación en términos reales. Eso te podrá poner un debate con Omar. Eso te podrá poner en unos días en primera plana. Pero esos son unos días. Eso se va a desvanecer al final del día. ¿Tú sabes cómo tú vas a ganar a lo interno de tu partido? Dándole la cara a los compañeritos. No abandonándolo. Dándole seguimiento. Conviviendo. Tratándole los problemas. No, tú no le vas a resolver todos los problemas. Claro que no. No hay manera de cómo tú le resuelvas todos los problemas. Ahora bien, de que él entienda que puede contar contigo y de que tú, de manera permanente, has sido solidario con ese compañerito. Es así que tú vas a tener connotación en términos partidarios a lo interno. No es verdad ok, vamos a ponerlo a este nivel. Es un disparate. Eso es un disparate. Es decir que, miren, José,
José Manuel Corripio está de acuerdo con la propuesta, pero no solo José Manuel Corripio, sino hemos visto muchos empresarios, pero empresarios de fute, empresarios de peso, refiriéndose a la propuesta del senador y dándole el visto bueno. Es decir, que veremos a ver qué pasa. Hoy es viernes, ¿verdad? Ya lo dijimos. Oigan esta. Señor director, escuche esto. Escuche esta cuestión. Estados Unidos ordena negar residencia a extranjeros con problemas de salud como la obesidad. Esa vaina, oiga esa vaina. Miren, la chatarra, la comida chatarra, eso donde realmente, ese monstruo, donde realmente se convirtió en monstruo. ¿Usted sabe dónde fue? Made in USA. Las grandes cadenas de comida chatarra son de origen norteamericano. Los fines de semana, a mí me gusta dar mi probadita de esa comidita chatarra, de esas comiditas rápidas. A mí me gustan los fines de semana, porque durante el transcurso de la semana, pues tratamos de comer lo más saludable que podamos. Pero ya los fines de semana, pues para variar un poco y para, qué sé yo, pues compramos esa comida y la degustamos. Pero Estados Unidos muestra gran preocupación con respecto a la obesidad infantil. Nosotros en la calle de Nueva York vemos con mucha preocupación cantidades de niños obesos que van a la escuela todos los días, precisamente a raíz del inicio del recién iniciado año escolar. Y es el mismo problema, es el mismo problema. Le vamos a indilgar al otro nuestra falencia. Es el mismo problema de la jodida droga esta. La oferta, pero ¿y la demanda? ¿Y la demanda? ¿Por qué no atacamos la demanda? ¿Por qué no disminuimos la demanda? Entonces, esta información de ordenar negar residencia a extranjeros con obesidad en nuestros países del tercer mundo, hay obesidad. ¿Ustedes saben por qué? Por la mala calidad de lo que comemos. ¿Verdad que sí? Y naturalmente asociado a la precariedad. ¿Qué comemos en nuestros países? Lo que podamos comer. Pero en países como en Estados Unidos hay abundancia de comida. Y el Banco Mundial y todos esos organismos internacionales se han referido al tema. Se han referido pero de manera científica. En Estados Unidos hay abundancia de comida. En nuestros países no hay abundancia de comida. Entonces las razones son diversas. Son diversas. ¿Por qué puede haber obesidad en los países del tercer mundo, habiendo escasez de alimentos?
y por qué hay obesidad en Estados Unidos habiendo abundancia de alimentos. Ustedes ven, los factores son distintos, son diferentes. Ahora, lo que nosotros sí le podemos asegurar es lo siguiente. Por las razones que sean, tenemos problemas de obesidad, pero nunca, ni proporcionalmente comparable al problema de Estados Unidos. Nunca comparable al problema de Estados Unidos. Porque las razones son diversas. Las razones son distintas. Aquí es sobre la base de la abundancia. Allí es sobre la base de la no abundancia, de la dificultad. Entonces, miren. Pero hay otra cosa. Pero el presidente Trump, ¿es obeso o no es obeso? Tiene una contextura, porque lo vemos jugando golf. Y tiene una contextura muy robusta. Entonces, este tipo de información, esas son las vainas que ponen a uno a chipear los viernes. Esas son las cosas, mi gente, que uno de verdad lo ponen a pensar. El presidente Trump expresó hoy también que tiene interés en volverse a reunir con Putin ahora en Hungría para tratar que el tema de Ucrania, la guerra en Ucrania, que hoy mismo, oigan esta vaina, que la Unión Europea va a negarle el visado a los ciudadanos rusos. Pero ustedes me están oyendo eso. Es una propuesta de la Unión Europea de que negarle el visado a los rusos para que no puedan entrar a Europa. La verdad es que este mundo está dirigido por gente que están de amarrar. Por gente que están de amarrar. Y no nos vamos a cansar de decir eso. La calidad de los dirigentes políticos en el mundo entero es basura, es chatarra. Son dirigentes chatarra. No hay estadista por ningún lado. Es una ausencia de... Cuando usted ve todas estas cuestiones de que por obesidad vamos a negarle la residencia y que vamos a negarle que no entren aquí porque están masacrando en Ucrania, que si tiene tatuaje no te... Ustedes ven por qué a los foques, miren, ustedes saben por qué a los foques tiene esa relevancia. Ustedes saben por qué. Porque la gente realmente anda buscando algo que se parezca a ellos, pero de manera, si se quiere, sincera, de manera real. Porque fue lo que le dijimos a un amigo. Nosotros escuchamos hablar de la dictadura de Trujillo y de todo el daño que causó la dictadura, que fue verdad. Pero Trujillo no salió de la nada. No fue un extraterrestre. Es un producto de lo que nosotros éramos como sociedad. Entonces no queremos romper la vestidura, desgarrar la vestidura. El padre del Estado moderno se llama Rafael Leonidas Trujillo. Nosotros no somos trujillistas ni nunca, no, ni siquiera estábamos nacidos cuando la dictadura. Ahora nosotros tenemos, porque estudiamos, nosotros tenemos conceptos distintos a la opinión popular con respecto a eso. Y con respecto a muchísimos temas, pues nosotros sacamos nuestra propia conclusión de lo que estudiamos, de lo que leemos. Entonces, por eso es que a los foques, que la gente asombrada, 2 millones de gente viendo a los foques. Y es que mira cómo es que está. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren?
Pero la semanal del presidente Abinader, la semanal, ¿por qué tiene tan bajo view y tan poca aceptación? Porque ahí lo que se va a discutir es un reguero de mierda que a la gente no le interesa. Y son preguntas formuladas para nada. Entonces, la generación Z, su problema, ¿sabes lo que hacen? Lo viralizan y actúan por aquí, por esta cosita. Es por aquí que actúan. Su problema, ellos desconfían de la prensa tradicional. Ellos tienen mucha desconfianza de la prensa tradicional y tienen mucho más de confianza, desconfían mucho más de las autoridades de turno y de cualquiera. O sea, no es porque es el PRM que está en el poder. No. De las autoridades de turno. Hoy es el PRM, ayer era el PLD, mañana puede ser otra cosa. Entonces, eso es lo que está pasando. Porque cuando usted ve decisiones, propuestas tan, como tan chacumbeleca, te dice, ¿qué es esta vaina? Mi gente, llegamos al final durante el transcurso de esta semana. Lunes, día de fiesta en todo Estados Unidos. Es Veteran Day, Día de los Veteranos. No estaremos, bueno, veremos a ver. Pero deseándole que tengan un fin de semana espectacular, magnífico. Cuídense mucho y nos vemos en el transcurso de la semana que viene. Dios me lo bendiga. Buenas noches.